Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio de nuevo estar aquí. Gracias al Señor, a su misericordia que nos tiene acá un nuevo día del Señor. Eh, como ya hemos avanzado unos buenos domingos con estos temas de la familia, que es el propósito de, de la iglesia, pues venir a recordarnos varias cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la familia. Ya el pastor Edgar ha dado una introducción del diseño de la familia. Nuestro hermano Edgar habló sobre la oración familiar. Nuestro hermano Alex habló sobre el quinto mandamiento. Nuestro hermano Arthur nos acaba de hablar de instrucción hacia nuestros hijos. Y como lo decía nuestro hermano Alex, voy a hablar sobre la paternidad. ¿Sí? La paternidad, un llamado divino, titulado esta clase. ¿Mm? Y para arrancar, mis hermanos, pues importante recordarnos, ya que nosotros hablamos en nuestro diario vivir de una palabra o hablamos sobre una palabra que es la cosmovisión, ¿cierto? Importante que recordemos qué es eso de cosmovisión. ¿Mm? ¿Y una cosmovisión qué es? ¿Sí? Es una forma, y todos tenemos una cosmovisión. De pronto no lo sabemos o creemos que no la tenemos, pero al final todos la tenemos. Es una forma particular que basamos en valores, en convicciones, en ideas, a través de las cuales nosotros vemos e interpretamos el mundo. ¿Sí? Eso es una cosmovisión. Y en este tema de la paternidad que va atado a la crianza, ¿sí? Todos los padres tenemos una cosmovisión. ¿Sí? Y creo yo que podemos hablar de dos grandes cosmovisiones en este tema de la paternidad y de la crianza bíblica, o de la crianza mejor. En primer lugar, podemos hablar de la cosmovisión que tiene el hombre sin Cristo, ¿cierto? Generalmente es una cosmovisión que acompaña y que está o que reina en el corazón de un padre que no es cristiano. Esa cosmovisión es pensar que los hijos son de su propiedad, ¿m? En creer que los hijos le pertenecen. Y ellos, basados en esa cosmovisión, esos padres llevan a cabo una crianza centrada en qué? Centrada en ideas, en pensamientos, en convicciones que no están centrados en Dios. ¿M? Más bien están centrados en los pensamientos, en las ideas y convicciones propias. ¿Sí? Y esos pensamientos, esas ideas, esas convicciones vienen de una mente entenebrecida, ¿no? De un corazón que es rebelde a Dios. Esa sería una primera cosmovisión. Y esa, creo yo, hermanos, esa cosmovisión, a excepción probablemente de algunos que estamos acá, o es que están mejor, que hayan crecido en un hogar cristiano, probablemente esa fue la cosmovisión en la que nosotros y la gran mayoría crecimos, ¿cierto? Fuimos criados. Y padres que nos disciplinaron o nos criaron según les parecía, ¿m? Según lo que ellos mejor consideraban para nosotros, que era lo correcto. Y nos criaron mal o bien con esa cosmovisión. En segundo lugar, hermanos, tenemos la otra cosmovisión, ¿m? Que nos plantea la Escritura, ¿m? Una cosmovisión que nos hace ver a nuestros hijos y nos hace ver a nosotros como padres, como embajadores de nuestro Señor, de nuestro Dios en nuestro hogar. ¿M? Y a nuestros hijos nos los hace ver como una propiedad exclusiva de ¿quién? De Dios, correcto. Son dos cosmovisiones, perdón, diametralmente opuestas, ¿cierto? En un lado tenemos la cosmovisión sin Cristo y otra la cosmovisión con Cristo. Ya sea que usted esté criando a su hijo según como usted cree, según como usted piensa, lo que usted cree que es lo mejor para él, no centrado en las escrituras, no centrado en las verdades bíblicas, sino centrado probablemente en los valores, ¿sí? En la moral que usted cree más o menos que es correcta. O algunos de ustedes, como es el objetivo de estas clases,
Críen a sus hijos según la segunda cosmovisión, que es una crianza que esté centrada en Dios, centrada en las escrituras, no centrada en los planes que yo creo que son buenos, ¿sí? Sino centrado en los planes que Dios claramente en la escritura nos plantea, que es el plan de Dios para nuestros hijos, hermanos. Así que, vuelvo y repito, hermanos, los padres en todos los hogares en este mundo se deben ver en alguna de estas dos posiciones. O como dueños exclusivos de sus hijos, o como aquellos que están en una labor de criar, de entrenar a sus hijos y que simplemente son embajadores de Dios en el hogar. Ahora, hermanos, vamos a ver y espero poder desarrollar este tema en un primer principio bíblico. Y creo que es fundamental para los que somos padres, para los que recién de pronto lo van a hacer o para aquellos que tienen pensado serlo algún día, que este principio se puede determinar o se puede formular de esta manera. ¿Cuál es el principio? Que la paternidad, hermanos, es un llamamiento divino. Ser padre, mis hermanos, es un llamado de Dios, ¿sí? Es un llamamiento que Dios ha otorgado a los hombres bajo el sol, ¿sí? Y no solamente es un llamamiento divino, hermanos, es un llamamiento supremamente honroso. Para todos aquellos a quienes Dios nos ha dado la oportunidad de tener un hijo, este llamamiento, aunque es honroso, es un llamamiento divino. También sabemos que es una tarea divina que el Señor otorga a cada hombre bajo el sol, pero también hay ciertas realidades, mis hermanos, que a veces hacen que la paternidad sea algo realmente difícil, ¿cierto? Y duro. ¿Cuántos no hemos luchado, mis hermanos, con que nuestros hijos coman? Tan solo con que coman. Cuando están pequeños, cuando están bebés, cuando están creciendo. Algunos no. Algunos comen mucho. Pero otros sí. Pues yo sí he sido ese papá que he tenido que luchar con estas dos muchachas para que coman. Y más cuando queremos que tal vez se alimenten de una mejor forma, ¿cierto? De una forma saludable. Que coman verduras, que coman frutica. Hacerles entender que la comida chatarra no es de provecho, no es lo mejor, que no es beneficioso para ellos, ¿sí? Que puede afectar su salud. Luchamos muchas veces, hacemos muchas cosas, preparamos diferentes recetas, ¿cierto? De diferentes formas, para que ellos coman de forma correcta, de forma saludable. En esos momentos cuando tal vez, ¿qué puede pasar por nuestras mentes? Cuando estamos ahí y no ocurre como deseamos, ¿sí? Llevamos semanas intentándolo, llevamos meses, quizás años, de convencerlos de que coman saludable. ¿O qué pasa, mis hermanos, cuando los niños que están en colegio, ¿sí? Para aquellos padres que tienen los niños en colegios, llega el niño del colegio y usted le revisa los cuadernos y hay una nota donde lo están citando por mal comportamiento, ¿sí? ¿Qué hace usted ahí? ¿Cómo lo toma? Que vaya usted a hablar con el profesor, que vaya a hablar de pronto ya con el coordinador, que ya no es la primera vez, sino la segunda y la tercera, ¿cierto? ¿Qué reacción tiene usted ahí, hermano? Después de un día de trabajo, llega usted cansado, va a revisar cuadernos o su mismo hijo le muestra y le dice, no, papá, es que mire, me enviaron esta nota que me porté mal. Tiene que ir a hablar allá con el profesor, con el coordinador, ¿sí? Todos esos momentos nos pueden hacer pensar que la paternidad es algo realmente difícil. ¿Y qué pasa ahí, mis hermanos? Generalmente, en esas situaciones, yo creo que todos hemos tenido ese pensamiento en algún momento, pensamos que nuestros hijos hacen estas cosas de manera intencionada, ¿sí? Que nos hacen como algo personal contra nosotros, como padres, ¿sí? Que el muchacho se levantó en la mañana, el niño, el adolescente, y bueno, hoy me voy a portar mal para cuando llegue sacarle la piedra a mi papá, ¿sí? No es así. Nos hemos airado, ¿cierto? Nos hemos molestado creyendo esto, hermanos. Que nosotros pensamos que nuestros hijos hacen esto de aposta. Que lo hacen porque quieren a nosotros vernos enojados, sacarnos de casillas, porque nos quieren hacer pasar un mal día. Como hablábamos, salimos cansados del trabajo, exhaustos, un día largo,
¿Y cómo nos vamos a sentir si al llegar tenemos estas situaciones? Mm, Aquí vemos que esto está atado a una rebeldía, ¿cierto? Y vemos la rebeldía notoria en nuestros hijos, en esas situaciones. Y esto puede superar a más de uno de nosotros como padres, hermanos. No es nada sencillo. ¿Cuántos padres, por ejemplo, y aquí algunos estamos viviendo eso, otros estarán a punto de vivirlo, que los hijos ya van creciendo? Ya no son aquellos niños con los que nosotros jugábamos, que nos buscan de pequeños, que son tan dependientes, que se agarran de nuestra pierna, que quieren que los alcemos, ¿cierto? Que todos nos preguntan, que todos nos escuchan, que nosotros para ellos somos como su referente, que si papá o mamá dijo es así. Pero algunos ya van creciendo, entonces ya van llegando a la adolescencia, 12, 13, 14, 15 años. Ya comienzan a despegarse un poco de nosotros. Ya no son aquellos niños dulces, aquellos niños maleables que nosotros teníamos antes, ahora son adolescentes, son hombres y mujeres jóvenes que muchas veces incluso se sienten avergonzados porque nosotros tal vez queramos demostrarles amor, cariño. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? Que ya están delante de sus amigos, que están cerca del colegio, que queremos despedirnos de un beso y uy, no, espere quieto, que, ¿cierto? Eso pasa. A mí ya me está pasando. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a cuestionarnos la paternidad muchas veces, ¿sí? Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué pues comenzar mencionando estas cosas como tan comunes, como que nosotros todos las hemos vivido? ¿Qué llama a su mente, hermanos, que hablemos de esto? Y sabemos que la paternidad es uno de esos llamados más grandes que Dios hace a cualquier hombre, pero al mismo tiempo es una de las cosas que más gracia necesita en la vida de un creyente. ¿Sí? No es para nada fácil, hermanos, guiar a hombres y mujeres pequeñitos para que ellos vivan en la voluntad de Dios. No es para nada sencillo, hermanos, no es para nada algo que cualquier persona que se tome en serio esa tarea diga, yo lo tengo ya controlado. ¿Sí? Si usted realmente se toma la tarea de la crianza en serio, va a darse cuenta que no es algo sencillo. Creo que ninguno acá pueda decir eso, que ya tiene controlado la paternidad. En nuestras fuerzas llevar a cabo ese gran llamamiento divino no lo podemos hacer. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Así como sabemos que en nuestras fuerzas no podemos ser cristianos. Eso es imposible, ¿cierto? Ser padres, mis hermanos, en nuestras fuerzas va a ser igual o peor de difícil que ser creyente. Es una de las tareas más arduas, una tarea supremamente compleja, pero asimismo, mis hermanos, es la tarea más gratificante que Dios ha dado a los hombres bajo el sol. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es gratificante esta tarea? Porque es la oportunidad de ser una influencia directa sobre la vida de otra persona. Otra persona que Dios nos coloca soberanamente y providencialmente en nuestras vidas, hermanos. Hablaba con alguien esta semana hablando de este tema y padre, le decía, mire, usted tiene unos hijos y esos hijos no fueron dados a usted por el azar. Si usted de pronto en algún momento dice, ese muchacho, esta niña, este niño me sobrepasa, cada uno de esos niños o niñas nos han sido dados intencionalmente por nuestro Dios, en nuestras vidas, sea uno, sean dos, sean tres, con las características que ellos tengan, con su temperamento, con su forma de ser. Cada uno de ellos ha sido puesto en nuestras vidas por nuestro Dios. Y Dios no se equivocó, hermanos, Dios no se equivoca. ¿Sí? Los tenemos en nuestras vidas porque así el Señor lo ha tenido en su mente, en su corazón. Lastimosamente vemos que gente en nuestra cultura dice que un hijo es un error, ¿cierto? Cuán tristemente piensa tanta gente hoy que tener un hijo es el peor error en su vida. Y sabemos nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, que no es así. Que cada uno de estos niños que tenemos, cada una de estas pequeñas personitas, para los que aún tenemos también pequeñitos,
son puestas bajo nuestro cuidado de una manera providencial por nuestro Señor. Ahora, hermanos, una de las cosas más importantes a la hora de considerar este llamamiento divino, ¿sí?, como hemos llamado llamamiento divino de la paternidad, es que esto está ligado directamente al corazón, como casi todo. Yo no puedo separar el llamado divino de la paternidad con aquellas cosas que tientan mi corazón, ¿sí? Todo lo que hacemos diariamente está motivado, hermanos, por lo que valoramos. El día de hoy estamos acá reunidos porque hay algo que valoramos, ¿cierto? Hay algo que vemos valioso en el venir acá a reunirnos en el día del Señor. Si no estarían, como dice el mundo, haciendo algo más productivo, en la ciclovía, jugando fútbol o durmiendo. No, nosotros no hacemos eso. Estamos aquí porque vemos algo valioso en estar acá. Nosotros hacemos lo que hacemos, hablamos como hablamos, gastamos el dinero en la forma que lo gastamos, empleamos el tiempo como lo empleamos. Cada una de esas acciones, palabras, pensamientos, reflejan lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Nadie hace aquí cosas obligado. Bueno, de pronto algunas cositas por ahí, alguna cosa no habrá, que otro habrá obligado. Pero la gran mayoría del tiempo en nuestra vida las cosas que hacemos las hacemos porque nosotros de una manera deliberada las queremos hacer. Y las hacemos porque hay algo en nuestro corazón que consideramos valioso y lo consideramos un tesoro, ¿cierto? Vamos a leer, mis hermanos, Mateo, busquemos Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, del verso 19 al 21. Busquémoslos ahí, ténganlo ahí, yo lo voy a leer. Mateo 6, del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y acá, hermanos, vemos que Jesús conoce también al ser humano, porque Él nos creó. Jesús sabe, hermanos, lo que gobierna nuestro corazón, ¿sí? Lo que cada una de esas acciones, lo que nosotros tenemos como valioso, son cosas que han ganado y tienen firmemente dominado nuestro corazón. Y cuando hablamos de este tema de lo que domina nuestro corazón y las cosas que nosotros tenemos por valiosas, yo les pregunto, la crianza, hermanos, para usted, ¿qué tan valiosa es? ¿Qué lugar ocupa la crianza dentro de su corazón? ¿Es algo realmente importante para usted? ¿O la crianza es simplemente esa interacción que yo tengo con mis hijos para criarlos, para que no se porten mal, para que sean alguien en la vida y ya? ¿Sí? ¿Qué valor le damos nosotros a la crianza? ¿Es algo realmente importante? ¿Es algo a lo cual le dedicamos tiempo? ¿Es algo en lo que usted se esfuerza para ser mejor? ¿Es algo que realmente tiene lugar en su corazón? Al menos un lugar en su corazón, hermanos. Aquí en este pasaje Jesús utiliza la palabra tesoro. Aquí, de hecho, en el contexto de este capítulo, para describir todas aquellas cosas, hermanos, que nuestro corazón tiene como preciosas, ¿sí? Ahí, en ese contexto se utiliza, o Jesús utiliza la palabra tesoro. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, la película del Señor de los Anillos? Aquí vemos a un personaje, Sméagol, ¿sí?, o Gollum. Él era un hobbit, ¿sí? Dentro de este universo ficticio, era una raza normal de unas personas pequeñitas con unos pies muy grandotes, y encontró por casualidad un anillo de poder.
y por la ambición que tenía por ese anillo y por ese poder, él se fue transformando, ¿sí? Hasta convertirse en un monstruo, habitar solo, escondido. Y él llamaba a ese anillo, ¿cómo lo llamaba? Mi precioso, ¿cierto? Era lo que él más anhelaba, ¿sí? Ese era su tesoro. Y lo deseaba de todas las maneras habidas y por haber, ¿sí? Y al final de estas películas, de esta trilogía, en su momento cumbre, cuando el objetivo es destruir este anillo, ¿m? Y están entrando allá a este volcán, y está batallando Sméagol con Frodo por el anillo y la tentación que había ahí, el anillo cae. ¿Y qué hace este personaje? Se lanza por ese anillo a la lava del volcán, ¿m? Y muere. Hermanos, todos tenemos algo, mi precioso. ¿Cuál será su precioso? Todos atesoramos cosas, queramos o no, en nuestro corazón, ¿cierto? Toda la vida está determinada por este principio que Jesús tan sencillamente, pero tan profundamente establece en este pasaje. Y hermanos, quiero que se hagan esa pregunta sinceramente en sus corazones. ¿Qué tan valiosa es para nosotros la crianza? ¿Es uno de esos tesoros que tenemos en nuestro corazón? Ahora, la gran lucha del creyente, y eso no lo vamos a negar, hermanos, es apreciar lo que es verdaderamente importante para Jesús, para nuestro Señor. La Escritura dice que esto es muy difícil en la vida de los creyentes. Hay cosas que constantemente compiten en nuestro corazón por ser más importantes. Y cosas que, si lo vemos a la luz de las Escrituras, para Dios no son nada importantes. Son cosas que no tienen realmente ni siquiera un valor eterno. Ni siquiera tienen un valor cierto que valga la pena vivir por ellas. Cuando pensamos, por ejemplo, en los deportes, ¿cuánta gente atesora en su corazón un deporte, un equipo de fútbol, un color? Entregan su tiempo, su dinero, su vida casi, inclusive están dispuestos a morir por ello. En las peleas entre barras eso pasa. Pero hermanos, delante de nuestros ojos vemos a hombres actuar de diferentes maneras y hacer inclusive esfuerzos, sacrificios por cosas que para Dios son absurdas. Nosotros nos inclinamos a cosas, mis hermanos, vuelvo y repito, que para Dios no son importantes. Y las que son realmente importantes, como la crianza aquí bajo la paternidad, ni siquiera están dentro del top 5 de las prioridades en nuestras vidas, ¿sí? Y lo peor, hermano, es que esas cosas que influencian nuestro corazón, influencian la crianza que nosotros practicamos. Todo lo que domine nuestro corazón, todo lo que controla nuestros deseos, nuestros anhelos, va a influenciar directamente la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. Unos padres, por ejemplo, que atesoren el dinero, ¿sí? Van a poner el dinero por encima de la crianza de sus hijos. Vemos ahora en los colegios casos donde los niños comienzan a presentar problemas, bajo rendimiento académico, problemas actitudinales. El colegio comienza a hacer un seguimiento, busca a los padres, le pregunta a los niños, bueno, ¿y tu papá, tu mamá? No, mi papá es un muy grande empresario, maneja muchos negocios, mi mamá una excelente abogada, tiene su firma, ¿sí? Muy ocupados. Esos padres van a estar siempre colocando por encima a esas ocupaciones en lugar de la crianza de su hijo. Bueno, y entonces, ¿quién se encarga de ese niño? Entonces, no, en un caso de unas personas exitosas puede ser una empleada, puede ser la abuelita, ¿sí? ¿Y quién le ayuda a hacer las tareas? Entonces, o la empleada, o la abuelita. Y esos padres están colocando esa prioridad. Son controlados por ese amor a los bienes, por ese amor a su profesión, por ese amor al éxito, ¿sí? ¿Y qué van a seguir haciendo? Van a seguir sacrificando a sus hijos, la crianza de ellos, por seguir cultivando, atesorando eso en su corazón, eso a lo que le han dedicado su vida, por ese materialismo que domina su corazón. Y no solo pensemos en cosas materiales, ¿sí? En profesiones, en dinero. También puede ser otra cosa, puede estar dominado por el exceso, por el amor al alcohol, por ejemplo, la inmoralidad sexual. Van a sacrificar la crianza de sus hijos por esos malos hábitos, por esos pecados que están anhelando más que criar bien a sus hijos, y la poca crianza que puedan tener va a estar afectada por esos pecados que están teniendo y están atesorando en su corazón. Lo va a influenciar directamente la crianza. Mis hermanos, muchos padres van a gastar su tiempo en estos falsos tesoros mientras descuidan el cuidado, descuidan a sus hijos, descuidan la instrucción hacia ellos, los van a dejar en manos de otros.
Esos padres que van a estar más preocupados por las condiciones de sus bienes materiales, el mantenimiento de la casa, mantener su estatus económico. Eh, Se preocupan más por las manchas del mueble, mis hermanos, costoso, que puedan tener las manchas del pecado en el alma de sus hijos. No me ensucia el mueble porque me lo daña, le pueden decir, pero no se pare ahí, no lo toque, no salte que lo daña. ¿Sí? Pero a sus hijos no les importa su alma, no les interesa. La rebeldía que pueda haber en el corazón de su hijo, no le interesa, hermano. Les interesa la cantidad de dinero que hay en la cuenta bancaria. ¿Cuántos bienes materiales ha podido tener esa persona, pero no se percatan por un momento en cómo el pecado ha ganado el terreno en el corazón de su hijo? No les importa, simplemente creen que si se está portando mal con 3, 4 castigos o un correazo, una semana sin PlayStation, con eso ya los niños se van a calmar. Si no es un mal comportamiento, entonces solo le dan cosas materiales, premios, 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 pero no hay una crianza ahí presente. Nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de volver las cosas buenas que Dios nos da y convertirlas en nuestros ídolos, en nuestros dioses que nos dominan, porque tenemos que aclarar que usted tenga un buen estatus económico, eso no está mal, ¿sí? Que usted tenga un buen ingreso, esto no está mal, que usted sea un profesional no está mal, que usted sea bueno en lo que hace no está mal, pero que eso se convierta en su prioridad en su corazón y se vuelva un ídolo, ahí es donde viene el problema, ¿sí? Dios nos da cosas buenas, todo el tiempo nos las da. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, Dios nos ha dado cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero nuestro necio corazón rebelde, pecaminoso, es algo que es bueno, como el bien material, como los hijos, como la familia, ¿sí? Se pueden convertir en dioses en el corazón del hombre y lo controlan. ¿Cuántos niños son dejados por sus padres en manos de personas extrañas para su cuidado? ¿Sí? En manos de familiares que no les corresponde la crianza. ¿A cambio de qué? De que estos padres vayan en busca del éxito, que todo el tiempo están buscando éxito, 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 ¿sí? ¿Cuántos niños crecen sin la presencia activa de sus padres? ¿Cuántos padres que creen solamente porque proveen bienes materiales al niño, ¿sí? Ya con eso saldamos, como se dice, la vieja confiable, ya le di, tome, ya tiene ropa, tiene alimento, ya puedo estar tranquilo. Hay mucha gente que inclusive se burla de esto, tienen al padre ahí y que, o es otro extremo, que él publica por todo lado en las redes sociales, mi hijo, el amor de mi vida y demás, y por allá lo ve una vez al mes y ni siquiera le pasa la cuota, ¿cierto? Eso es tenaz, mis hermanos. Creemos que la paternidad puede ser reemplazada por la televisión, por los videojuegos. Que usted puede ver televisión, sí, que usted puede jugarse un videojuego, sí, pero eso nunca va a reemplazar la paternidad, ¿cierto? Hay que ser y tener equilibrios. No es solo porque paso con mi hijo un tiempo con él en el parque, porque le compro un par de tenis. No, eso no va a reemplazar lo realmente importante. Los abuelos no son los responsables de criar a nuestros hijos, mis hermanos. Es una responsabilidad de padre y madre. Aquí en este momento que estamos hablando de la paternidad, como padre yo debo hacerme responsable, no le debo delegar esa responsabilidad allá a la abuela, a la tía, a la sobrina, no. Entre más haga esto, mis hijos se van a alejar más de mí. Cuando ellos comiencen a crecer, a tener una edad adolescente, ¿qué van a hacer ellos? Ya no van a querer pasar tiempo con nosotros, ¿cierto? Ya no les va a interesar estar a nuestro lado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque nosotros lo hemos propiciado, porque en los primeros años que ellos tuvieron no estuvimos nosotros al lado de ellos, en tener contacto con ellos, en que se acostumbraran a estar al lado de nosotros, sino más bien lejos, ¿sí? Estamos desplazando en nuestro corazón lo que es importante para Dios por cosas que no son nada importantes. También vamos a ver el tema de que hay el escenario de un terreno más duro aún, que son los ministros de nuestro Señor, de Cristo, los pastores o hermanos que sirven bastante en la iglesia, ¿cierto? Y en algún momento este ministerio se puede convertir en algo más importante que la familia y que la crianza, ¿sí? Pastores que se pueden ir de una gira, conferencia aquí, conferencia allá, ¿sí? Tengo una consejería, pero no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para sus esposas. ¿Cuánto están más empeñados en alcanzar a los que están en Cristo en la calle mientras sus hijos se pierden en el hogar?
¿Cuántos más atentos en una reunión de consejería en vez de aconsejar a sus hijos en sus propias vidas, con sus propios pecados? Lo más triste acá, hermanos, de esto es que bíblicamente la Escritura no nos enseña que en ningún lugar el servir a Dios sea una amenaza o haya una tensión entre servir al Señor y servir a nuestra familia. ¿Sí? Como dice 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Acá Pablo no está hablando de que no se pueda hacer una cosa y la otra, está haciendo un paralelismo, y en ese paralelismo no hay una tensión. ¿Sí? Pablo no está diciendo que es bueno servir al Señor y no a la familia, ¿sí? ¿Cierto? O que hay que sacrificar a la familia para servir al Señor, ¿sí? Pablo no dice eso ahí. O que se vaya a descuidar la iglesia por la familia, ¿cierto? ¿Mm? Hay una cosa que es paralela a la otra, no hay tensión, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que podemos descuidar a nuestra familia por servir a la iglesia, ¿sí? Esto puede ser porque estamos atesorando más el ministerio, ¿sí? Atesoramos más el ministerio. Es algo que nosotros también estamos dañando, algo que es bueno por nuestro necio corazón, ¿sí? Lo estamos poniendo por encima, de una manera no sana, no correcta, ¿sí? Servir al Señor es un privilegio en la iglesia, y servir a la familia en el hogar es igual de importante y es igual de privilegio. Hay un dicho por ahí que dice, existen hombres expastores, ¿cierto? Por alguna razón fueron pastores en algún momento de su vida y dejaron de ser pastores, algo pasó, ya no son pastores, pero no hay ningún hombre que sea expadre, ¿sí? Usted será padre para toda la vida. Es algo que no se puede retirar de nosotros. Ahora, hermanos, estos dos ejemplos nos muestran realmente que lo que atesoramos en nuestro corazón es una amenaza potencial para nosotros en todo tiempo. Y que se hagan esta pregunta honesta en su corazón: ¿qué es lo que están atesorando más en este momento que la crianza de sus hijos, hermanos? ¿Sí? ¿Qué está ganando un terreno más grande en su corazón? ¿Qué honestamente está por encima de su labor y llamado como padre? ¿Qué está por encima, que se está interponiendo, que está impidiendo que usted pueda atesorar el lugar que Dios le ha dado para el cuidado y la crianza de sus hijos, hermanos? Háganse esa pregunta. Quizá la comodidad es más importante, quizá el dinero, quizá ha dado un puesto mejor en mi empresa donde trabajo, o puede ser un tema de moralidad en mi corazón, algo que no está bien en mi mente. Estoy dedicando más tiempo a eso que a la crianza. Hagámonos esa pregunta, mis hermanos. Una crianza atesorada es el ideal de todo lo que un padre debería desear. Es lo mejor que nosotros podemos desear para nuestros hijos, hermanos. ¿Sí? El gran beneficiado de un padre que atesora la crianza, ¿quién es? Los niños, ¿cierto? Su hijo. Su hijo va a ser el más beneficiado, hermanos. Y muchos padres no saben qué hacer con sus hijos, porque no saben qué es lo que Dios quiere que usted haga con ellos. No tienen ni idea, hermanos. Mire, soy un padre que tengo un llamamiento divino, pero me doy el lujo de no entrenarme, de no darme cuenta de lo que Dios quiere que yo haga. Imagínese, un padre no debería darse el lujo de ignorar o de dejarse tomar desprevenido. Vamos a ver dos pasajes para que me ayuden ahí leyendo, mis hermanos. Mi hermano Wilmer, si me ayuda leyendo Deuteronomio 6, del versículo 4 al 9. Mi hermano Fiber me ayuda en ese mismo capítulo de Deuteronomio 6, del 20 al 23. Sí. Amén. Mi hermano Fiber, versículo 20 al 23.
Amén, hermano, gracias. Esos dos pasajes que acabamos de escuchar, hermanos, plantean dos cosas que Dios esperaba que los padres en el pueblo de Israel realizaran, hicieran con sus hijos, ¿sí? Si resumimos lo que dice aquí del Deuteronomio 6 del 4 al 9, lo podemos ver en un solo concepto. ¿Y qué es lo primero que un padre tenía que hacer en Israel? Correcto. Era mostrarle en primer lugar los mandamientos de Dios, ¿sí? Los mandamientos del Señor. Es decir, cada israelita dentro de su hogar sabía que era claramente lo que tenía que hacer como padre. Un israelita no tenía un hijo y no se quedaba pensando, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo voy a criar a este niño? ¿Sí? ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer? No. Los israelitas sabían claramente, por la ley de Moisés, que era lo que Dios demandaba de ellos. La paternidad no era algo de gente desprevenida en Israel. Ahora miremos lo segundo, en los versículos 20 al 23. Si lo notan, hermanos, acá es interesante, el texto plantea que un día el hijo le va a preguntar al padre, como dice el texto, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, es Dios, es decir, Dios sabía que el hijo en algún momento le iba a hacer esa pregunta al papá, y qué debería contestar el papá. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Sí? Este es el evangelio en el Antiguo Testamento, hermanos. Éramos siervos de Faraón en Egipto y Dios con su mano poderosa nos sacó de allí, hizo señales y milagros grandes y terribles, nos sacó para traernos a la tierra que juró a nuestros padres. ¿A qué les suena eso, hermanos? El evangelio en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos a merced de nuestro corazón y Dios nos sacó de allí con mano poderosa por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos sacó de allí para llevarnos a la tierra que Él juró llevarnos, la nueva Jerusalén celestial, ¿sí? ¿Qué es lo que un padre tiene que hacer y que tenía que hacer en el Israel en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Este segundo pasaje nos muestra cómo el padre tenía que mostrarle quién era Dios y qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que un padre tiene que hacer en el Nuevo Testamento con su hijo? Mostrarle quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros y por nosotros. Cuando su hijo le pregunte, papi, ¿y por qué vamos a la iglesia cada domingo? Papi, ¿por qué leemos la Biblia todos los días en la casa? Papi, ¿por qué oramos? ¿Quién es ese Dios a quien oramos? Porque nunca le hemos visto, ¿cierto? Preguntará a él. Usted sabe que los niños hacen preguntas capciosas, ¿cierto? Hermano, la paternidad bíblica no es algo para gente desprevenida. La Biblia claramente nos muestra, y esos dos pasajes, vuelvo y repito, vuelvo e insisto, describen la labor de los padres en Israel y lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Y ese es el valor que Dios le da a lo que cada uno de ellos hace, ¿cierto? Lo que cada uno de nosotros hacemos con nuestros hijos tiene un valor grandísimo para Dios. Noten ustedes en el texto que cuando tu hijo te pregunte, él no está diciendo, el Señor no dice en la palabra, no, llévelo al pastor para que le explique mejor, ¿cierto? No le está diciendo, no, vaya, llévelo a Moisés para que le explique bien, o llévelo donde el sacerdote Aarón. Él no le está diciendo eso, ¿cierto? ¿Quién tenía la responsabilidad de explicarle la historia redentora de Dios en Egipto? Los padres, ¿cierto? Los padres, ¿sí? Ese es el valor que Dios le da a cada uno de nosotros como padres, ¿sí? Se resumen en esos dos pasajes, sumisión a Dios y conciencia de Dios, ¿sí? ¿Quiénes son los instrumentos en las manos de Dios que le enseñan a los hijos de manera paulatina la sumisión a Dios? Los padres. ¿Y quiénes son los primeros que le hablan de Dios a sus hijos? Los padres. Esa es su tarea, hermano. Ese es el principio de sus tareas, porque hay más, pero por aquí se empieza. Los padres son instrumentos en las manos de Dios y ustedes son los directamente involucrados en que sus hijos sepan quién es Dios. A veces nosotros decimos, no, es que el mundo les va a pintar una idea de Dios. Sí, pero ¿quiénes son los primeros que les explican y les dicen y les enseñan quién es Dios? No es el pastor, hermano, no son los hermanos acá en la iglesia, ni los maestros de la escuela de los niños. Es usted como padre en la casa, ¿sí? Usted es el primero que le tiene que decir a su hijo quién es Dios, ¿sí? El primer contacto con Dios lo tienes con usted, hermano. ¿Y quién es el que tiene que enseñar a su hijo a sujetarse a Dios? Los padres. Dios les ha dotado a ustedes con herramientas y Dios les ha dado una autoridad a ustedes, ¿sí? O a nosotros como padres. Los pastores no tienen esa autoridad. Nosotros como padres debemos mostrarle, hermanos, que Dios existe y que Él espera que ellos le obedezcan, que haya sujeción, que haya sumisión, ¿sí? Por eso el texto dice ahí que esas palabras deberían estar en las puertas, ¿sí? En la mano, en todo lugar, al acostarse, al levantarse y por el camino.
¿En qué contexto se están dando esas instrucciones, hermanos? En el contexto del hogar. Ahora, los niños no sabrán cómo obedecer a Dios primero si no saben quién es Él, ¿cierto? Una de las cosas que más da como, ustedes yo creo que les ha pasado, ven a un niño en la calle, ¿sí? Pues yo no lo he visto acá, gracias a Dios, va por un centro comercial y demás, y de pronto el papá le dice, no haga eso, papito, porque papito Dios se pone bravo, ¿sí? Y pues cosas como que, bueno, algo que es absurdo que digan eso. Y pues quien no conoce a Dios lo puede decir. Uno dice, bueno, pues como no conoce a Dios, pues sale con cosas como esas, ¿no? Pero un niño no va a saber quién es Dios, ¿sí? Si su papá no sabe, ¿cómo va a saber el niño? Él pues se puede preguntar, ¿quién es Dios y por qué está bravo? ¿Y por qué está bravo conmigo? ¿Por qué se pone bravo porque yo haga esto o aquello? ¿Sí? Los niños no sabrán cómo obedecer a Dios si ellos no saben quién es Dios. ¿Y esa tarea de quién es? De los padres, ¿sí? Tenemos el deber divino de mostrarles a los niños, a nuestros niños, quién es Dios, ¿sí? No es la iglesia, no es el Estado, mucho menos la escuela, no es el profesor de religión quien tiene la tarea de enseñarle a su hijo quién es Dios, no, son los padres. Hemos sido llamados de manera divina para que nuestros hijos sean conscientes de lo que ellos por naturaleza no saben, ¿sí? Que son conscientes que ellos puedan ver por lo que la naturaleza no pueden ver, ¿sí? En Romanos 1 la Biblia dice que el hombre en cierta manera puede entender que hay un Dios por medio de la creación, pero un niño pequeño necesita la ayuda de un padre, que todas esas señales que se le dan al niño para que él pueda ser guiado realmente a Dios. Un niño no puede ver el carácter de Dios, no puede entender muy bien el poder de Dios y menos que va a poder entender el plan de Dios por sí solo, ¿sí? Porque cree que en ese texto que leímos de Deuteronomio 6:20 dice así, que tus hijos vean estas cosas y te pregunten por qué hacemos todo esto, dice que le tenemos que explicar. Ellos no van a poder ver con claridad a Dios, ¿sí? A menos que un padre comprometido que atesora la crianza se lo haga ver con claridad, ¿sí? En medio de las posibilidades. Es un deber nuestro, pero también sabemos y tengan esto en mente, mis hermanos, nosotros no somos Dios, no somos el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra y da la conversión, ¿cierto? Pero los niños podrán inferir que hay algo más allá de lo que existe, porque nosotros como padres tenemos que mostrarles quién es Dios, ¿sí? Con claridad, que ellos puedan saber esas señales, ¿sí? Pero si no les guiamos en esas señales no van a saber a dónde les llevan, ¿sí? Nosotros debemos usar esas señales que Dios da en la creación para guiarlos hacia Dios. Ese es nuestro llamamiento más básico, hermanos, y más fundamental, ¿sí? En lo que hemos llamado o lo que hemos sido llamados a hacer como padres, ¿sí? Llevar a saber a sus hijos quién es Dios. Si usted falla en eso, hermanos, si usted falla en mostrarle a su hijo quién es Dios, inevitablemente esa imagen de Dios va a ser reemplazada por otra. Y adivinen por la de quién se va a reemplazar. Por la suya, como padre, ¿sí? Si un padre no enseña que Dios está en el centro, el padre se va a colocar en el centro. ¿Mm? Para hacer a los hijos discípulos no de Cristo, sino discípulos suyos. La gran meta de los padres, hermanos, es hacer los discípulos de Cristo, ¿sí? No hacerlos venir a la iglesia, no que vengan a la escuela, no. Eso es relativamente fácil, y más cuando están pequeños. Nuestra gran meta es hacer los discípulos de Cristo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si fallamos en hacerlo? Si no conocen a Dios, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Si usted no le enseña claramente quién es Dios, primero, sus hijos van a querer ser Dios, ¿sí? Dijo un predicador, Jehová Juniors. Van a ser un falso predicador. Ellos van a querer ser Dios, ¿sí? Porque esa es la tendencia natural nuestra, ¿sí? Lo vemos en los niños desde las primeras edades, desde que están chiquitos, desde que están, como dice la palabra, mamando. Ellos quieren ser Dios, ellos quieren dormirse a la hora que quieren, ellos quieren ver lo que ellos quieran, ellos quieren comer lo que ellos quieran, ¿sí? O estoy hablando de otros niños de otro lado, de otra iglesia. Ellos quieren hacer eso, ¿cierto? Ellos van a querer ser Dios, ellos creen que todo gira alrededor, o van a creer que todo gira alrededor de ellos, ¿sí? Es lo que vemos en estas generaciones nuevas, mis hermanos, lo que escuchamos, generaciones contemporáneas a nosotros o las que vienen detrás de nosotros, ¿sí? No pueden lidiar con la frustración, ¿sí? No pueden lidiar con las fallas, no pueden lidiar con el fracaso. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados en un ambiente donde todo gira alrededor de ellos. Ellos son el centro, ellos son su Dios, ¿sí? No le puedes decir nada porque les da ansiedad.
No le puedes decir así no es porque se sienten ofendidos. Esa es la frase que más se usa en estos tiempos. Me ofendiste, estoy ofendido, eres muy violento. ¿Sí? ¿De quién es culpa eso? De los padres, ¿sí? Que no enseñan a sus hijos quién es Dios. ¿Sí? Y al fallar en eso los hijos se convierten en Dios. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en hogares? Dioses de 25, 30 años que todavía no quieren madurar. Hermanos que no maduran porque son dioses y porque los padres les hacen la venia ahí, ¿sí? A esos dioses que tienen en el hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fallaron un día, siendo bebés, cuando estaban pequeñitos, ¿sí? No lo enseñaron de manera frecuente, no fueron perseverantes, no les dijeron quién era Dios. ¿Sí? Y ustedes saben que cuando nosotros enseñamos a una persona quién es Dios, y como decía Calvino, la forma correcta de poder conocer al hombre es primero conociendo quién es Dios. ¿Sí? Cuando sabemos quién es Dios, después de eso sí podemos saber quién es el hombre. Pero si fallamos en eso, pues el niño naturalmente, él va a ser un pequeño Dios en el hogar. ¿Qué más puede pasar si fallamos en eso, hermanos? ¿Sí? Si fallamos en enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Ellos van a rechazar al Dios de la Biblia, hermanos. ¿Sí? Lo van a rechazar para poder hoy querer imponer sus propias voluntades. Si usted falla en mostrarles a Dios a sus hijos, comprenderán que no son padres o que sus padres no son la autoridad sobre ellos. Ellos van a tomar que no hay autoridad sobre ellos, que los papás no tienen autoridad, sino que ellos son su propia autoridad. Y eso pasa frecuentemente. Un niño que no entiende realmente que Dios no solamente está por encima de él, sino que Dios es su autoridad y que Dios delegó a sus padres con una autoridad secundaria. Si él no entiende eso, él va a ser autoridad para sí mismo. ¿Qué más puede pasar? Si fallamos en mostrarle a nuestros hijos quién es Dios y sus mandamientos, ellos harán sus propios mandamientos. Se repite la historia humana cuando hay rebeldía en los hombres. ¿Qué hacen los hombres? Implantan o crean sus propios mandamientos. ¿Sí? Todos los hombres en Cristo tienen sus propios 10 mandamientos. ¿Sí? Si usted ha fallado en eso, créame hermano que sus hijos tendrán sus propios 10 mandamientos. ¿Sí? Si usted no le enseña cuáles son los 10 mandamientos en la Escritura, ellos ya tienen los de ellos. Ellos se preguntarán, bueno, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que usted me dice? Oiga, ¿y por qué me pega? ¿Por qué me manda? Eso pasa. ¿Y qué podemos llegar a decir nosotros si no le enseñamos quién es Dios? Porque yo soy su papá y punto. ¿Sí? ¿Alguna vez lo hemos dicho? Está mal. Me tiene que hacer caso porque yo soy su papá. Hermano, eso no va a parar a un niño, eso no va a ser suficiente para él. Eso no es un argumento bueno cuando ya el niño es un adolescente, ya no va a temer y no va a hacer caso de eso. Más de uno estuvimos ahí, en esas edades, cuando nuestros papás nos llamaban, nos castigaban o nos regañaban, ya nosotros no hacíamos caso. Muchas veces ya para nosotros eso era una palabra necia incluso. Ahora, hermanos, como embajadores de Cristo en el hogar, ¿qué es lo que un padre tiene que hacer? ¿Cómo aplica esto de una manera práctica? ¿Sí? Es lo que uno se pregunta, bueno, los padres deben mostrar que sus reglas no son suyas, ¿sí, no? Las reglas que nosotros ponemos en el hogar son derivadas de la ley de Dios, ¿sí? Eso es lo que debemos mostrar, ¿sí? ¿Por qué en esta casa no está bien tomar lo que no es nuestro? ¿Porque el papá dice? ¿Sí? ¿O porque no está bien bajo la ley de los hombres? No, no, no. ¿Por qué? Porque la ley de Dios enseña, hermanos, y hay un mandamiento que dice, no hurtarás, no robarás, con todas las implicaciones que eso tiene. Hay que enseñarle al niño a su nivel, ¿sí? Que con eso el niño entienda que eso viene de alguien que está por encima de mis papás. ¿Sí? Eso no fue algo que mi papá se inventó de una manera arbitraria porque quiso. No es que mi papá es un hombre muy honrado. No, ¿sí? En esta casa no se habla mal de la gente, por ejemplo, porque la Escritura dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, con todas las implicaciones que esto tiene. Entonces el padre, que es un embajador de Dios en el hogar, demuestra a sus hijos que las reglas que se hacen dentro del hogar no vienen directamente del papá, ¿sí? Vienen de alguien que está por encima del papá y de la mamá, y ese ¿quién es? Dios. Ahora, si el niño sabe quién es Dios, ¿sí? Él va, y esa es nuestra tarea, hermanos, ¿sí? Él va a entender que ese Dios que creó el mundo, ese Dios que hizo todas las cosas perfectas, que me creó a mí, a ti, ¿sí? Que nos ha dado una manera de vivir, ¿sí? Y que está en sus leyes, ¿sí? Él va a entender eso, ¿sí? Que viene de Dios. Ahora, hermanos, algo importante, no solamente es ley, ¿sí?
Un niño no puede criarse a punta de solo ley, ¿sí? Porque Dios no nos trata así, hermanos, ¿sí? Dios nos da 10 mandamientos y Él no nos dice, tome los mandamientos y mire a ver usted cómo los lleva, ¿sí? Y si no lo lleva a cabo, lo castigo y punto. No, Él no nos dice eso, ¿cierto? Dios no nos trata así, hermanos. Miremos ahí debe estar en el versículo 20 del capítulo 6 de Deuteronomio. En el versículo 21, la respuesta del Padre, ¿sí? Miremosla ahí. Lo primero que el texto dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos, siervos de Faraón en Egipto. ¿Qué es lo primero que el padre israelita en un momento le tenía que explicar a su hijo? Mira, mi amor, vivíamos bajo la esclavitud, ¿sí? Éramos esclavos, vivíamos de una forma terrible, oprimidos, vivíamos haciendo la voluntad de otro, nos ultrajaban, éramos lo peor. Ahora después dice Jehová, nos sacó de Egipto con mano poderosa. Él, nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios del que hablamos, como están los versículos más arriba, en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarse, al levantarse, cuya palabra está en los dinteles de las puertas, en nuestra mente, en todo lugar. Ese Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto. Él hizo milagros y señales poderosas y terribles para sacarnos de la tierra de Egipto sobre Faraón y sobre su casa. Delante de nuestros ojos, nosotros lo vimos y nos sacó de allá por pura gracia, porque no lo merecíamos, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nos trajo de la tierra de la esclavitud a la tierra que Él juró a nuestros padres, para que nosotros vivamos para Él, por gracia. Debemos ser padres que sean embajadores de Dios en el hogar, no solo ley, hermanos, el padre debe mostrar gracia. Por eso el texto más arriba dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pensemos de esa manera, si el padre es un creyente que ha experimentado el tierno trato de Dios, un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que de haberlo mandado al infierno le dio gracia y misericordia y ahora, a pesar de sus debilidades, lo sigue tratando con amor. Un padre que comprende y vive la gracia de Dios. ¿Qué es lo mínimo que debe reflejar sobre los hijos? La gracia y la misericordia de ese Dios, hermanos, que experimentamos cada día, ¿sí? Por eso el versículo 6 en Deuteronomio es tan importante. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de la rebeldía de nuestros hijos, pero cuántos de nosotros nos hemos parado a mirar un momento la rebeldía en nuestro propio corazón? ¿A cuántos de nosotros no nos molestaría totalmente que Dios nos tratara solamente a punta de ley y nos diera solo leyes, 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 pero Dios no nos diera la gracia para cumplirlas? Pero muchos padres actúan así, diferente a como Dios nos trata. Les da a sus hijos ley, 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 castigo, 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 pero nunca les dan gracia. Nunca les dan gracia. Nunca le muestran que Dios es capaz y Dios es el que da la fuerza a ellos para obedecer, ¿sí? No les enseñan que hay un Dios en los cielos misericordioso, amoroso, que está más que dispuesto a rescatar a esos niños de su propia rebeldía, así como Dios rescató al papá y a la mamá de su propia rebeldía, ¿sí, hermanos? Es un tema de no comprender correctamente las implicaciones del Evangelio en nuestras propias vidas, ¿sí? No estamos dispuestos a dar la gracia a nuestros hijos que recibimos todo el tiempo de Dios. No somos perfectos, nos equivocamos, pecamos todo el tiempo. ¿Y cómo nos trata Dios? ¿Con vara dura? Nuestro Dios es paciente. Nos equivocamos, pecamos todo el tiempo, pero nuestro Dios es paciente, es amoroso, no es complaciente, ¿sí? Porque nuestro Dios, cuando nos disciplina por nuestro pecado. Si no, Hebreos 12 no estaría en las Escrituras. Y la Biblia es clara, al que Dios ama, lo disciplina. Pero no es un Dios que solo disciplina, hermanos. No es un Dios que solamente corrige, es un Dios que motiva, es un Dios que impulsa, es un Dios que perdona, es un Dios que sostiene, ¿sí? Yo le pregunto, hermanos, ese Dios que nosotros se supone que creemos en Él, ¿lo demostramos en nuestro hogar? Ese Dios amoroso, lleno de gracia y de misericordia. Ahora, yo sé que algunos están pensando que aquí yo estoy diciendo que no, pues no voy a disciplinar a mis hijos. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Es un tema que lo vamos a tocar también en estos temas de familia. Si no estoy mal, me corresponde a mí una parte también. No se vaya a ese extremo. No estoy diciendo eso. Un padre debe enseñar no solo ley, ¿sí? Si ustedes notan el pasaje de Deuteronomio que vemos ahí, el padre le está mostrando a un Dios que lo sacó por pura gracia de la esclavitud de Egipto. Y ese padre necesita decirle a su hijo que Dios también puede tratar
y Dios puede ayudarle a su hijo con la propia rebeldía de su corazón. ¿Cuántos de ustedes hablan con sus hijos así? Por ejemplo, tú eres un rebelde, pero sabes que con la ayuda de Dios tú puedes vencer esa rebeldía. Y yo te voy a ayudar, porque para eso estoy aquí como tu padre, para que Dios obre en ti y trate esa rebeldía. El relato de Éxodo, hermanos, no solo nos muestra el poder de Dios, sino nos muestra detrás de ese poder aquel Dios lleno de gracia, que vuelvo y repito, liberó a los que no lo merecían. Porque si hay algo que Éxodo nos muestra es que no lo merecían. Después, cuando estaban en el desierto, ¿qué hacían? Ay, pero si volviéramos otra vez a Egipto. Ay, al menos allá comíamos 3 veces al día. Ay, ¿qué hacemos aquí con este calor? ¿Para qué salimos de Egipto? No sé si lo hacían en ese tono, pero me imagino. No lo merecían, ¿cierto? No merecían haber salido de la tierra de Egipto, pero Dios los trató con gracia. Mis hermanos, para terminar, los padres deben enseñar a sus hijos cómo Dios está dispuesto a perdonarles. Él está dispuesto a perdonarles. Cómo Dios está dispuesto a darles gracia. Cómo Dios está dispuesto a mostrar misericordia. Cómo Dios está dispuesto a sostener. Cómo Dios está más que dispuesto a dar la fuerza para poder vivir según su voluntad. Por eso, usted, hermano, y vuelvo y repito, quiero dejar esto claro. Ojalá que se le quede en su mente, hermano. Usted es un instrumento en las manos de Dios para criar a su hijo. Usted es un agente en las manos de Dios. No será una tarea fácil, no será una tarea perfecta. Vamos a fallar, pero es lo que Dios ha llamado a cada padre. Si usted conoce a Dios, si usted conoce su ley, si usted conoce su misericordia, su tarea es presentársela a sus hijos en su casa, ¿sí? No le delegue esta responsabilidad ni a la abuela, porque hay unos que hacen eso. Oye, abuelita, como la abuelita va a la iglesia, o va más que yo, que ella vaya y le hable de Dios, ¿sí? Porque yo no. Hermano, Dios no llamó a la abuela a esa tarea, ¿sí? El llamamiento divino es ¿a quién? A usted como padre, ¿sí? Esas verdades deben estar en su corazón. Usted debe atesorar eso en su corazón. Lo que dice Éxodo, antes de que usted quiera que estén en el corazón de sus hijos, usted tiene que atesorarlo antes de que usted quiera que ellos atesoren a Dios en su corazón. Lo debemos atesorar nosotros y debemos atesorar esa paternidad, esa crianza. Termino con algunas preguntas, hermanos. Al entender este llamamiento divino, al entender lo duro que es, pero al entender que la gran gracia que se nos ofrece en Cristo y que está disponible para todo aquel que quiera y esté dispuesto, ¿está listo para ser un instrumento de la gracia de Dios en la vida de su hijo? ¿Reconoce que ha sido llamado por Dios a un llamamiento tan alto y divino para ser medio de transformación de la gracia de Dios en sus hijos? ¿Entiende que ese llamamiento es alto, es valioso, es divino? ¿Sí? ¿Cómo ve la crianza de sus hijos? ¿Como algo que lo tomó desapercibido, desprevenido? ¿Sí? ¿Que está tratando de hacer como usted puede? ¿O se ve como alguien llamado a transmitir a sus hijos las verdades del evangelio que usted vive? ¿Está consciente, hermano, de que usted es el responsable de mostrarle a sus hijos quién es Dios? ¿Es usted el responsable? ¿Ve su labor como algo valioso delante de Dios? ¿Ve el valor que Dios le da a la crianza en la Escritura? Y eso que no tocamos otros versículos, porque hay más, hay muchos más. ¿Sí? De entradita tocamos estos, pero hay más. Pueden ustedes ver lo valioso que es para Dios un padre comprometido con su familia a enseñarles quién es Dios. Lo ve como una tarea indispensable que Dios le ha dado junto con la gracia de Dios. Hermano, no le manda a hacer esta tarea solo. Dios le da la gracia para eso, ¿sí? Por eso estamos en el nuevo pacto. Se nos promete gracia para poder hacer lo que Dios nos demanda. ¿Estás convencido de que no estás solo en esta ardua tarea? Que Dios está con usted, hermano. Que Dios está dispuesto a darle gracia y misericordia suficiente para esa tarea que a veces que sobrepasa a los padres, ¿sí? Sé que aquí a más de uno puede llegar en algún momento a sobrepasarnos, ¿sí? Pero para eso está la gracia del Señor, hermano. Está consciente de que la gracia está ahí disponible si la pide a diario al Señor, si va al trono de la gracia, como Hebreos lo promete, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque sí que los padres claman por socorro en la crianza, hermanos. Porque no es sencillo, pero hay gracia suficiente. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? No, pues. Oremos para terminar. La próxima clase también hablaremos de unas cosas más puntuales como del padre en la familia, en el hogar. Si esta paternidad también va ligada al rol y se entrelaza en el rol como esposo en algunas cosas, ¿sí?
Es un tema que tal vez mis hermanos que ya pasaron y los que vayan a seguir pasando van a tocar también algunos puntos que estamos tocando porque se repite, porque es algo esencial en la familia, ¿sí? Y estamos hablando aquí de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres en la vida de nuestros hijos como creyentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, la gracia que hemos hablado en esta última parte de este estudio, esa gracia que necesitamos cada día, Señor. Te rogamos por ella para que cada padre que aquí esté, Señor, los que somos, los que van a ser, los que tienen pensado serlo, Señor, clamemos a ti, al trono de la gracia que haya en nuestras vidas por esa gracia, Señor, que necesitamos para poder ejercer este llamamiento divino de la paternidad. Que no la tengamos, Señor, como algo secundario, sino que sea algo que atesoremos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, separados de ti no podemos hacerlo, Señor. Tú así lo has descrito. Nuestras fuerzas no podemos, Señor. Te necesitamos a ti, que podamos ser exhortados, animados a ser padres, comprometidos, a enseñarles a nuestros hijos quién eres tú, a enseñarles a que han venido a este mundo porque han sido creados, Señor, que no sirven para ellos mismos, que ellos no son dioses, que se deben a un Dios todopoderoso, Señor, que deben dedicar su vida a ti, alabándote, exaltándote, que esto es un privilegio, Señor, no es una obligación, es un privilegio. Ayúdanos, Padre Santo, que lo puedan ver reflejado en cada día de nuestras vidas, en nuestros hogares, en el altar familiar, la adoración que hablaba Edgar Montilla hace unas semanas, que podamos, Señor, nosotros ser esos ministros bajo el sol para nuestros hijos, Señor, que no echemos esta responsabilidad en manos de otros, que seamos hombres fuertes, valientes, esforzados, maduros para llevar esta tarea y este llamamiento divino a cabo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de todos los que aquí estamos, por los que somos padres, por mis hermanos, por mis hermanas, por los niños que aquí están. Que podamos glorificarte y seguir glorificando en este día, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos.